súplica. La súplica en el mes de Ramadán. الدعاء وعلاقته بالصيام وأسباب وشروط الدعاء. Hay una relación grande entre la súplica y el ayuno. Allah dice alea de la súplica después de aleas del ayuno en el Sagrado Corán. Allah dice: oh creyentes, se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para alcanzar la piedad. Después esta alea, otra alea. Allah dice: en el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Después esta alea de la súplica. Allah dice: y cuando mis siervos te pregunten sobre mí, yo estoy cerca y respondo al ruego del que pide cuando me suplica. La súplica, para ser aceptada por Allah y concedida, tiene condiciones que los musulmanes deben cumplir. Primero, buscar los momentos en que las súplicas son escuchadas y hay más posibilidad de que sean respondidas. تحري الأوقات الفاضلة. Estos momentos son cuando comienza a llover al amanecer, también el día de viernes, también durante la prosternación, عند السجود, también durante el ayuno, especialmente al desayunar. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: el ayunante tiene al desayunar una plegaria que no se rechaza. Segundo, suplicar a Allah con un corazón atento. الدعاء بقلب خاشع وخاضع لله. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: supliquen a Allah estando seguro que les responderá. Y sepan que Allah no acepta las súplicas de un corazón distraído, negligente. Inna Allah la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafil. Tercero, alabar a Allah y pedir paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam antes de iniciar la súplica. قبل الدعاء حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله. Cuarto, comer alimentos ilícitos, beber bebidas ilícitas y vestir ropas ilícitas. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: un hombre realiza un largo viaje y ya desgreñado y bluburiento extiende sus manos al cielo, diciendo: oh Señor, pero su comida